y cómo incorporamos esta diversidad en una nación, ¿no? ¿Cómo la pensamos? Desde una cosmovisión andina, desde una cosmovisión indígena, donde cómo nos sentamos a pensarla y la generación de consensos. Creo que ese es el desafío y el primer paso que yo daría para no dejarlo solo en pregunta es generar cada vez más espacios de diálogo. ¿Dónde nos encontramos como país? ¿Dónde se encuentra un ciudadano de Piura con un ciudadano de Arequipa? ¿Dónde se encuentra el ciudadano de la periferia urbana de Lima con la persona que está en San Isidro? ¿Dónde son esos espacios? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Yesenia Álvarez y me gustaría invitarlos a este video podcast Perú, Libro y Posibilidad. Un proyecto del Instituto Pro Libertad con el apoyo de la Fundación Naumann y Países Andinos. Mediante este video podcast intentamos invitar a todos los que nos sigan a reflexionar al Perú a través de sus libros. Queremos contribuir a generar un diálogo sobre cómo podemos ser un mejor país, un país posible, sobre todo en tiempos de discrepancias, en tiempos de polarización, en que cada vez es más difícil encontrar espacios de diálogo entre peruanos. A través de este libro que lleva el nombre, parafraseando pues, el gran ensayo del gran Jorge Basadre, que desde muy joven siempre pensó y reflexionó sobre el Perú. Este video podcast, en base a ese ensayo, se llama Perú, Libro y Posibilidad. Me acompaña Diego en la conducción de este programa. Bienvenido, Diego. Es un gusto estar aquí contigo nuevamente en este proyecto. Hola, Yesenia. Muchas gracias. Igualmente para mí es un gusto estar aquí. Este video podcast, Perú, Libro y Posibilidad, es del Instituto Pro Libertad y tiene el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos. Y bueno, aprovecho también en pedirles al público que pueda seguirnos en nuestras redes sociales por medio de las redes de IPL. Y como justamente lo has comentado, este podcast se inspira en la obra de Jorge Basadre y tenemos en este primer capítulo justamente el libro Perú, Problema y Posibilidad para comentarlo, ¿no? Vamos a hablar sobre esta obra y también sobre el autor, sobre el historiador peruano más famoso no, sino más bien más importante, que trata la etapa republicana del país, ¿no? Y como lo mencionaste, ¿no? Jorge Basadre con este libro nos hace reflexionar sobre los problemas que tiene el Perú, sobre el pasado del Perú, sobre su presente, pero también sobre su porvenir, ¿no? Y que ante esto es justamente el Perú es también una posibilidad. Hoy nos acompañan Catherine Alba y Paul Laurent. Catherine Alba es especialista en educación y la conozco hace bastante tiempo, siempre liderando y participando de proyectos que tratan de reflexionar sobre el país y cómo podemos ser un mejor Perú. Catherine, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Yesenia, Diego. De verdad, muy honrada de estar aquí. Gracias, Katy. Y también Paul Laurent, escritor y ensayista, que nos acompaña en este momento y con el cual, a quien conozco también hace mucho tiempo y con el cual siempre hemos compartido gratas conversaciones sobre el país, sobre su historia, así que va a ser muy gratificante compartir con ellos esta conversación, de invitar a través de este video podcast a conocer el país, a pensar el país a través de sus libros. Y en este primer capítulo, como ha señalado Diego, empezamos con el libro de Jorge Basadre, o el ensayo Perú, Problema y Posibilidad. Y quiero empezar leyendo esta famosa frase que cada vez que se lee o se ve en algún lado, no importa el momento, se sabe que estamos hablando de Perú, ¿no? Dice: quienes únicamente se solazan con el pasado ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. Problema es, en efecto, y por desgracia, el Perú, pero también, felizmente, posibilidad. Con esta reflexión, los dejo para empezar con el libro. ¿Qué les ha parecido a ustedes esta lectura y esta relectura o relectura de este ensayo?
¿Y qué es lo que más les ha llamado la atención, ¿no? Si está conectado con el Perú del 2023, este ensayo que es de 1931. En mi caso, es una relectura. Después de 30 años, encuentro cosas, que esa es la ventaja de las relecturas, ¿no? Encontrar cosas que en su momento no advertías. Para empezar, darme cuenta que Basadre, cuando publica este libro, tenía menos de 30 años. Bastante joven, tenía 27, 28 años, en los años 20, que empiezan a sacar sus primeros libros, entre ellos Mariátegui, por ejemplo. Esa aproximación, esa advertencia, mejor dicho, a un Basadre joven es interesante, ¿no? Porque es un libro que ya tiene 100 años y sigue vigente. En el plano del ideal de que no hay que asustarnos con los problemas, que los problemas es vitalidad en la sociedad, y que hay que afrontar las cosas como corresponde siempre, ¿no? Como la vida misma. Claro, la parte de la esperanza que él menciona, ¿no? Y que hace esa comparación con los individuos. Si los individuos tienen problemas, pueden, digamos, resolverlos. Exacto. Catherine, ¿tú cómo viste esta lectura, relectura? ¿Qué te ha parecido? ¿Tiene vigencia, como señala Paul? Sí, claro que sí. En mi caso también ha sido una relectura, quizás unos menos años, pero igual ha sido lindo encontrar el libro, y gracias por la oportunidad, porque ha sido un súper regalo volver a leerlo para mí y darme este tiempo. Creo que el libro esboza muchos de los arquetipos que hoy estamos viviendo en el país. Reconoce muchos de los personajes que inclusive están hoy en la política vigentes. El libro también creo que tiene esta modestia o esta humildad con la cual, a pesar del sesgo innato que puede tener el autor o cualquier persona que escribe y que es inherente al individuo, se muestra mucha generosidad en tratar de demostrar como la imparcialidad, y creo que eso también nos regresa como esa cortesía, ¿no? que necesitamos en la política o en el pensamiento, de rescatar también a los personajes en esa luz o esa sombra que quizás la historia en su momento no los reconoce, pero con el largo del tiempo sí. Entonces ha sido muy, muy grato encontrar nuevamente el libro. Creo que hay muchos patrones que estamos repitiendo también como sociedad, y por lo tanto leerlo también a mí me ha llevado a una profunda reflexión de cuál es el rol que estoy teniendo hoy en el país, cuál es el rol que podría tener. En la introducción justamente se menciona que este libro se lee poco, o más bien es, digamos, quizás como de un círculo intelectual, de un círculo un poco cerrado, y que debería leerse más, ¿no? ¿Ustedes coinciden con esta perspectiva? No sé, Paul, ¿tú crees que justamente, como mencionas, que cobra vigencia esta obra? ¿Hace falta llamar más a los jóvenes, o en general en que cuando se educa a los jóvenes, llamar más a la lectura de obras como esta? Yo creo que sí. En líneas generales se lee poco siempre, lamentablemente. No hay que engañarlos, ¿no? Es una pequeña élite la que lee. Cuando digo pequeña élite no es por privilegio y todo, es porque los demás decidieron no participar de las lecturas. Así de simple, ¿no? Y esto es interesante porque, decía, Basadre es un joven de 28 años, escribe un buen libro. O sea, el libro, de paso, está muy bien escrito. Esa es la importancia de la vigencia del libro, o sea, por qué todavía está ahí. Siendo incluso Basadre un hombre de izquierdas, se autoproclama socialista, pero hay un detalle: no es marxista, no es un autoritario, aboga por un socialismo, incluso lo pone humano, ¿no? O liberal, ¿no? Una cosa así, a pesar que tiene sus reparos con el liberalismo, pero apuesta por algo, ¿no? Democrático. Yo diría un socialdemócrata en esos años, que son años duros, no son años simples, son años de... había caído Leguía, había entrado Sánchez Cerro, que planteaba un esquema no precisamente muy democrático de libertades civiles. El otro candidato, que es derrotado en las urnas, allá en La Torre, era tan radical como Sánchez Cerro, con todo lo que significa, ¿no? Frente a un país que quiere progresar, son dos tipos que plantean la regresión. Ese es el país que no le gusta a Basadre, y pues ese es el motivo por el cual escribe. Además es un hombre, como parte de su generación, muy golpeado por la dictadura de Leguía. Es decir, estamos ante un muchacho
que decide ofrecer esto y pasados 100 años, como dices, poca gente lo conoce, solo conoce el título del libro y lo cita y no lo ha leído, ¿no? Y claro, o sea, cruzar más allá de que sea para intelectuales o para historiadores, ¿no? Entender a Basadre como ese querer reflexionar sobre el país desde la disciplina, desde lo que hagamos, ¿no? Entonces él me parece bastante relevante, por eso lo elegimos, como tú señalas, al margen de sus ideas, que incluso las explica, pero no dejan de mostrar a un Basadre con sentimientos, con esa preocupación social. No sé si carecemos ahora de eso, no quisiera hacer ese tipo de comparaciones, pero Basadre menciona a lo largo de todo el libro, hace 100 años, ¿no? Que todavía nos falta, ¿no? Que estamos en proceso, ¿no? ¿Qué sienten ustedes cuando él en los años 30 y ahora estamos en el 2023, todavía no hay una síntesis del Perú? Él siente como que el proyecto no está arquitecturado, lo menciona, ¿no? Todavía estamos en proceso de ser un país, ¿no? Una nación. Bueno, también estaban todas estas revueltas, Leguía, golpes, masacres también, ¿no? En un ¿no? país así es muy difícil sentarse en paz, tranquilo y pensar. Sin embargo, estas personas, con su juventud, lo hicieron. Con ideas que uno no comparte, o sea, es al margen de eso, ¿no? Eso es valioso. Sí, bastante. Eso que acabas de decir, ¿no? Sentarse, vamos a pensar. Parece que eso nos faltará ahora, ¿no, Katy? Yo creo que son tiempos distintos. Creo que sí hay una cierta preocupación en las nuevas generaciones por lo que está pasando, pero creo que no con un pensamiento tan profundo. Creo que hay una mirada mucho más mediática a lo que sucede o inmediata, por así decirlo. Pero sí creo que apelando un poco a la pregunta de que cómo hacemos que este libro pueda llegar a más peruanos, en su reflexión, más allá de lo que comenta Paul, de que en el Perú no se lee mucho, y creo que este es un espacio válido para generar esta provocación, esa curiosidad de qué ha dado este libro y qué lo hace tan apasionante. Yo creo que hay cosas que los libros marcan para las nuevas generaciones. Y cuando yo leí este libro, recuerdo mucho que me conmovió cuando él habla de los polidos, de los congelados y de los incendiarios, ¿no? Y creo que ahora también hay una generación bastante reactiva, ¿no? Y como él lo dice, como esta persona que puede de alguna forma generar esta acción, esta movilización ciudadana, pero al final se quema en esto, no construye. Exactamente. Entonces, creo que allí este libro sí creo que podría ser parte de una construcción ciudadana actualmente y nos invita a mirar lo que creo que se está repitiendo. Entonces, aprender a romper estos ciclos, creo que es una muy buena oportunidad que nos da el libro. Sí, ¿no? Ese proceso de pensar, o sea, esa precisión que tenía también para identificar a todos este tipo de personalidades o personajes o roles que estaban dentro de esa sociedad en formación. Él, fiel también al tema de la historia, él menciona de que se puede ir hacia el pasado, ¿no? Incluso en el libro es del 31, tiene un Basadre que escribe en el 31 y luego hace unas reconsideraciones hacia el 78, si no me equivoco. Y se nota la diferencia, incluso la palabra democracia no aparece antes y aparece la democracia más vinculada a las ideas liberales. Y también incluso aparece ya la palabra capitalismo en sus reconsideraciones. Y hay un momento en que él valora bastante como historiador el pasado, que hay que volver al pasado, que también es una frase que siempre decimos, ¿no? Hay que volver al pasado. El que no conoce su historia está condenado a repetirlo, pero de verdad, ¿cuántos van de verdad a buscar ese pasado? Entonces él dice, o se plantea esa pregunta. Eso es lo bueno del libro, también tiene preguntas, no se cree tan sabio pese a que, ¿no? Plantea preguntas, pensemos en eso. Entonces él dice, si vamos a ir al pasado, tampoco es para añorarlo por completo, ¿no? Entonces te puede dar algunas lecciones para el futuro, pero también te dice no hay seguridad de que el pasado. ¿Qué opinan de esa reflexión de él? O sea, que tal como está podemos ir hacia atrás, pero no hay seguridad de que te pueda dar una lectura para el futuro, ¿no? Sí, yo creo que es una manera de advertir que al final el pasado existe, está ahí, ¿no?
Lo que no existe es el futuro. Uno lo puede soñar, plantear una utopía, un ideal, pero el pasado no te puedes desligar, no lo puedes reinventar tampoco. Algunos lo intentan, hay corrientes incluso filosóficas, incluso historiográficas que buscan recrear los hechos, pero los hechos tienen su base muy sólida, y eso es lo que Basadre busca presentar porque dice, necesitamos caminar sobre seguro, y esa es la historia. O sea, no se puede hablar de política, para lo que le interesa la política, de cosas públicas, si es que no conoces tu país, para empezar tu historia. O sea, eso es algo clave, ¿no? O sea, que ha habido personajes, reivindica a él siendo un hombre que rechaza la corrupción, siendo un hombre que rechaza, incluso lo plantea el liberalismo, ¿no?, del siglo XIX, que fracasó, ¿no? Pero reivindica a Castilla y a Piérola, por ejemplo. Y Piérola es un hombre que después de la guerra con Chile va a hacer que este país sea distinto, se levante, no solo se levante, se reconstruya, sino que funda con su accionar un país que es reconocible para los que vivimos hoy en día. El país anterior a ese hecho no es un país tan claro para nosotros. Por eso quizás Castilla es como ya una pieza casi como un dinosaurio, pero a la vez es un dinosaurio que hay que revisar y mirarlo, porque era un tipo muy limitado, muy limitado. Hablamos que la gente no lee, bueno, quizás Castilla nunca leyó nada, ¿no? Era casi analfabeto, se podría hablar así, sin exagerar. Sin embargo, era un tipo muy inteligente y con una gran experiencia en el servicio público. Fue soldado desde muy joven, participó en todos los procesos de la independencia hasta que él va a fallecer. Y esa experiencia, como hombre inteligente, la va a saber aprovechar y va a tener un liderazgo que va a convertir al país, con todos sus problemas, en un país viable. Con su gobierno va a ser el primer gobierno que va a levantar un presupuesto público. No había un presupuesto público, él lo levanta. Es un país que ya se convierte en un país que va a irradiar cierta energía en la región, ¿no? Y así tiene varias lecturas esta aproximación de basar estos personajes y ese tiempo que nos dan luces ya de cara al presente, ¿no? Claro, es bien extenso el libro y el tiempo que se dedica. Este es un ensayo, no es una tesis de historia, pero claro, él es historiador, le pone eso. Pero en los ensayos se da como más libertad, me parece, para hacer sus reflexiones sobre lo que considera, para hacer ese tipo de reivindicaciones y corregirse a sí mismo 47 años después también, ¿no? Entonces, no sé si Diego, tú tienes una pregunta sí, ahí, y si no... Más que, bueno, quería comentar un poco sobre, a partir de lo que se ha tratado varios puntos, y uno de ellos era un poco sobre el valor de la historia, ¿no? Jorge Basadre reflexiona bastante sobre eso, ¿no? De cuál es el valor de la historia. Se menciona justamente si la historia nos da como la clave para el futuro, y eso me hacía recordar bastante también a un profesor querido de la universidad que cuando lanza una pregunta sobre para qué sirve la historia y la respuesta de los alumnos, pues sale la respuesta de que es para no cometer los errores del pasado. Pero el profesor nos responde y nos dice que el hombre, ser humano, es el único ser, a diferencia de los animales, que se puede tropezar con una misma piedra, ¿no? O sea, se puede tropezarse varias veces con una misma piedra. Entonces, con esa respuesta nos hacía entender a la visión del profesor. Y quería saber las reflexiones de ustedes a partir de esta idea y a partir de la lectura de Jorge Basadre. Pues, ¿cuál es el fin de conocer nuestra historia? Claro que sí. Creo que revisar la historia, sus personajes involucrados, nos ayuda a hacer también una introspección personal, parto de ese punto, de qué tanto nosotros estamos como alineados con ciertas acciones o ciertos comportamientos, ¿no? Cómo estamos construyendo nuestra moral, cómo estamos tomando decisiones, ya sea desde la pequeña ONG en la que estamos, la familia que gestionamos, la dirección general que operamos, ¿no? El rol que tenemos en el Congreso. O sea, creo que te ayuda a mirar qué personaje de la historia eres o por dónde estás transitando, y eso es muy, muy valioso.
creo que también la historia nos lleva a mirar un poco más sistémicamente la nación, ¿no? A entender qué actores han estado siempre presentes o qué actores de alguna forma toman más relevancia en el contexto, bajo la crisis o bajo la situación también del contexto internacional o de la convulsión interna del país. Entonces te enseña a mirar cómo de repente un Cáceres operó, cómo un Piérola tomó decisiones, ¿no? Y así como Sánchez Cerro, como un Ribagüero. Entonces analizas un poco esos arquetipos. Y algo que quería mencionar, que lo hace también Basadre, es decir, cómo miramos la historia y también nos alejamos de un resentimiento profundo y solamente de un resentimiento difuso que arrastramos generación tras generación con un colonialismo, con España, ¿no? Y cómo nos lleva a mirarnos de una forma en la cual seamos quizás más compasivos con lo que ha pasado en la historia, compasivos y reflexivos de lo que está sucediendo, y creo que eso es creo que eso es un aporte que nos da la historia, porque nos hace mirar, así como Hernán Castilla, ¿no? Hizo cosas importantes para el país, pero tampoco logró las reformas estructurales, hubo un actuar más mediático, ¿no? Entonces te ayuda a mirar los matices y reconocer en la acción pública o en la acción ciudadana esos enormes grises que lamentablemente hoy no los estamos valorando, más bien estamos yéndonos a una polarización de lo blanco y lo negro. Es una posibilidad de poder transformarla, ¿no? De poder aproximarnos a este reconocimiento de lo que nos ha sucedido o lo que ha sucedido con una mirada distinta, y sí creo que es nuevamente un acto de modestia, de generosidad y también de eficiencia. O sea, si lo que queremos ver ahora como país, queremos vernos como un país posible, pero como un país posible tenemos que entender, por ejemplo, que los retos que hoy enfrentamos, la crisis global, ¿no? La exponenciación de la tecnología, todos los retos que vienen requieren que los estados, que los países, que los gobiernos, ya sean subnacionales o internacionales, tengan un sentido de colaboración. Y el resentimiento no permite colaborar a una escala que nos permita una acción colectiva de cambio. Los desafíos que tenemos son gigantes, tenemos tsunamis por todo lado. Necesitamos activarlo de una manera en la cual no puedo trabajar contigo por discrepancias y por heridas pasadas. Solo ahí para mencionar, o sea, la humanidad ha tenido procesos de enfrentamiento muy duros, no solamente en el caso de Perú, pero si nos ponemos a pensar lo que estamos viviendo actualmente en otros países, la guerra que estamos viviendo ahora, las invasiones que estamos viendo, o por ejemplo el caso de Alemania y todo el proceso de reconciliación que tuvo. Entonces sí, también es posible. Claro, como sentimiento humano, ¿no? Eso podría diferenciarse, ya saliendo un poco del libro, ¿no? Porque parece que en un momento fuera a hablar de que hay razones para resentirnos, ¿no? O sea, sí hay razones para estar resentidos con el Estado, resentidos con el sistema. Mira, ahí está Tacna. Frustrados, ¿no? Abandonado, ¿no? Pero también que por ahí creo podría estar la respuesta. ¿Qué hacemos con ese resentimiento, no? O sea, lo dejamos atrás. No, pues ahí está la responsabilidad de los políticos, entre comillas, los líderes, entre comillas. Lo pongo entre comillas porque son un ideal, o sea, no existe. O sea, hay un vacío de liderazgo, de política, y eso nos está costando mucho porque no hay referentes. O sea, no hay en qué apoyarse. No hay un vacío inmenso, y ese vacío va a durar mucho tiempo. A eso se suma algo que está en el libro siempre, no se lo dice, no se le menciona con la palabra que voy a poner, y es que no hay un consenso de qué queremos. Y eso es un drama de los países de América Latina. En Europa, la socialdemocracia es fuerte, a pesar que la socialdemocracia, por ejemplo, en Alemania, donde es su cuna, va a gobernar a fines de los 60 recién. O sea, se van a demorar mucho tiempo, desde el siglo XIX, desde que nace la socialdemocracia, recién va a poder tener un gobierno tal cual, ¿no? Porque en los 20 tuvo un gobierno caótico y le costó una factura inmensa, pero ellos en Europa sabían a qué iban. Por eso no son tan liberales, pero apuntalan ciertos esquemas de políticas públicas sin ningún problema. Los norteamericanos igual, no son socialdemócratas, pero tienen su esquema constitucional más que claro. América Latina no. Y no es una cuestión de leyes, es una cuestión de qué consenso social. Y ahí el liderazgo juega un rol fuerte, porque son los líderes políticos y de opinión, intelectuales y morales, los que ponen eso sobre la mesa. Y ahí hay un vacío. Justo con lo que venían comentando ustedes, ¿cómo entienden que
o que entiende Basadre o que nos quiere hacer reflexionar de qué es este país posible, ¿no? Él habla de comprendamos al Perú como una visión sinfónica, como una síntesis, ¿no? Estamos todavía a medio camino. ¿Qué es lo que ustedes entienden que Basadre entendería como síntesis, o qué nos quiere decir ya, qué es un país posible? No somos todavía, ¿no? Menciona siempre, hay que tener en cuenta, que a mí también me hizo reflexionar, el Perú es lo que ha sido, pero también tenemos que tener en cuenta lo que el Perú no ha sido. Entonces, ¿qué es lo que cuando estamos hablando ya queremos ser? Lo hemos hablado en ¿qué entienden ustedes? ¿Qué sería un Perú posible en los 30? Y que creo que todavía no lo tenemos ahora en el 2023. Yo creo que Basadre, cuando habla de este Perú posible, recoge algunas reflexiones dispersas, y una de esas, por ejemplo, es cómo construimos, cómo pensamos un país, no desde lo urbano, sino también incorporando lo rural y lo indígena. Lo menciona como esta necesidad de mirarnos, no de una manera centralista, que quizás la reflexiona también a nivel de poder del Estado como ejecución, en un marco de descentralización, pero hace una reflexión como cómo se gesta la emancipación, cómo se gestan muchos procesos, el proceso republicano sin incorporar lo rural, ¿no? Y nos hace un llamado a pensar cómo hacemos un Perú que sea pensado, querido, sostenido, ¿no? Y sobre todo accionemos incorporando a otros en la discusión, en la temática y en esa variedad que existe, ¿no? Sí, hay un momento en que habla de que todavía no para el 30 no estaba integrado, pero que entiende en el 70, cuando escribe La Reconsideración, habla de la integración, ¿no? Entonces se entendería que hay como una separación, ¿no? Él también hace una reflexión sobre cómo entendemos al Perú en su variedad idiomática, ¿no? Y por ejemplo, hace una reflexión de los grandes esfuerzos que se hizo en educación para que a través de los libros y el proceso educativo se genere esta, salir del analfabetismo, por ejemplo, pero no se logró, y fue quizás a través de la radio y otros elementos, ¿no? Y si hacemos un símil con lo que estamos viviendo hoy, es quizás la virtualidad que nos haga seguir creciendo en esta brecha del conocimiento y de la educación que tenemos en el país. Entonces, creo que Basadre hace una reflexión por ese lado, ¿no? Bien interesante. Y otra cosa que él menciona es sobre la posibilidad del país está en la acción, ¿no? Si bien menciona en algún momento algo sobre la imperiosa necesidad de abstenerse frente a procesos que no son democráticos, procesos injustos, ¿no? Y señala algunas frases de Pierola, ¿no? De Nicolás de Pierola, llamado a una sublevación, y donde él se abstiene y declara su abstención. También nos invita a la acción, y que creo que eso es algo necesario para pensar en un Perú posible. Si muchos de nosotros estamos en esta acción pública, civil, familiar, ¿no? Actuando de una forma poco consciente, porque también hace la reflexión de esta conciencia, va a ser muy difícil construir un Perú posible. Hay una parte en que Basadre menciona en Perú, Problema y Posibilidad, que habla del nacionalismo. Entonces, cuando él dice el nacionalismo puede ser perjudicial para otros, pero para el Perú es necesario. ¿Qué ideales sugiere, ¿no? O sea, que con esta concepción del porvenir, de que tenemos que hacer las cosas pensando en el pasado, pero pensando en el porvenir, no deberíamos hablar de patria, porque patria comprende solo a los padres. O sea, es mirar al pasado, él dice patrifilia. O sea, debemos pensar padres e hijos, debemos pensar hacia adelante. Entonces, yo intuyo que al hablar de que el nacionalismo es malo para otros, pero bueno para el Perú, de repente está asociado con lo que hace un momento mencionó Katy, ese deseo de pensar o de accionar, hacer algo por el Perú, lo entiende él como, o sea, por preocuparse por el país lo entiende como nacionalista, pero no creo que esté pensando en ese nacionalismo radical, por eso hace la diferencia, no sé qué idea le sugiere esta... Bueno, en mi caso, antes de pasarle la posta a Katy, en mi caso yo creo que es una cuestión también conflictiva, pero también simple a la vez, ¿no? Es un hombre que escribe en los años 30, o sea, el año 31 se publica el libro, ¿no? Ahí no hay liberalismo, no hay una visión sofisticada de la vida política, pero yo veo su, entre comillas, nacionalismo como una especie de pensar en el bien común, la importancia de que hay que generar nuevamente consensos
y tenemos una tradición histórica muy fuerte que nos ha enseñado cosas y que no puede ser soslayado. Complementando esto, cuando yo pienso como lo nacional, me pregunto, ¿eso nacional qué es? ¿Es el territorio? ¿Es un pedazo de tierra y una frontera? O sea, eso es lo nacional. Y lo comparo con un momento de la humanidad ahora donde sí requerimos mirar de alguna forma más global, ¿no? Y creo en una ciudadanía del mundo, ¿no? Entonces, creo que en esos años la globalización, los viajes internacionales era de una población, ¿no?, muy selecta. Hoy salir del territorio es mucho más fácil y vemos, por ejemplo, que en América Latina compartimos problemáticas y desafíos y aciertos y desaciertos muy similares, ¿no? Entonces, ¿qué es eso nacional? ¿Qué es eso que nos une? ¿Qué es eso que nos convoca? ¿Es una bandera? ¿Es un himno? ¿Es la comida? ¿No? Y él sin embargo, sí es importante reconocer, más allá de también reconocernos ciudadanos globales o del mundo, entender que uno de los sentimientos más puros que tenemos es los recuerdos de nuestra infancia, y esos recuerdos de nuestra infancia se forjan en un pueblo, en una ciudad, y es la añoranza, este sentimiento telúrico que también lo menciona Basadre, y ese amor tan genuino que uno va teniendo por lo que conoce, ¿no? Entonces sí creo que él lo menciona desde una parte inspiracional y también como una necesidad de construirnos como nación, como la base para poder pensar luego en cómo nos organizamos, en cómo hacemos un Estado más eficaz, y creo que hay un acierto en pensarlo en ese tiempo, como lo menciona Paul, ¿no? Creo que ahora estamos cambiando disruptivamente en entender qué es país y qué es nación. Hay empresas que tienen mucho más poder que un Estado, ¿no?, y que pueden movilizar más una nación, o que pueden hacer mucha más presión. Entonces estamos pensando ya en cómo es ese orden, cómo es esa organización, cómo es el principio de la ley en ese marco, ¿no? Y sí me gustaría reflexionar sobre esto también, y cómo incorporamos esta diversidad en una nación, ¿no? ¿Cómo la pensamos? Desde una cosmovisión andina, desde una cosmovisión indígena, donde cómo nos sentamos a pensarla y la generación de consensos. Creo que ese es el desafío, y el primer paso que yo daría, para no dejarlo solo en pregunta, es generar cada vez más espacios de diálogo. ¿Dónde nos encontramos como país? ¿Dónde se encuentra un ciudadano de Piura con un ciudadano de Arequipa? ¿Dónde se encuentra el ciudadano de la periferia urbana de Lima con la persona que está en San Isidro? ¿Dónde son esos espacios? Entonces, creo que ahí tenemos mucho como para seguir discutiendo, ¿no? Sí, cada vez es más difícil. De hecho, esta iniciativa nace de ver esa ausencia, ese vacío de espacios de diálogo, incluso conversar ideas similares, pero también las ideas que discrepan, y que a veces puedes coincidir un buen porcentaje, pero por una que discrepa genera la separación, ¿no? Entonces, ahí me gustaría invitarlos a irnos a la parte ya para ir un poco poniendo el cierre o terminando las reflexiones, ¿no? Hay una parte que él llama las razones para dudar, ¿no? Hablamos de este país posible y él dice que hay razones para dudar, ¿no? Hay una parte también que me movió, que habló de país, el Perú, un país de espíritus pobres, ¿no? Pero no se refería a la pobreza económica o monetaria o material, que sí le interesa también en el libro, se refería, digamos, a no tener una conciencia del país o de amar el país, ¿no? Dice, carecemos de victorias y de grandes hombres, dice, ¿no? Pero hay que hacer la referencia que en esa época pues no había esta cuestión de incluir a las mujeres, entonces, digamos, haciendo esa acotación, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo también. Y dice, nuestra historia es propicia a dos clases de sugestiones literarias, ¿no? La del panfleto o la de la novela de aventuras, dice, ¿no? El país oscila entre la dictadura y la anarquía, ¿no? Nuestra hacienda está empeñada. El separatismo, el indigenismo puro y anticivilizado, el antilimeñismo envidioso, el limeñismo pediante, minorías intelectuales que han sido en gran parte orgullosas y egoístas y las masas no las han respetado ni seguido, el complejo de inferioridad. Este es un país imposible, ¿no? O sea, él no llega a decir, lleva a muchos a pensar, ¿no?,
que es un mal endémico, ¿no? La frase, este es un país imposible, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre las razones para dudar? Luego él hace un balance, ¿no? Que podríamos estar mejor y por eso recupera de nuevo el tema de la esperanza. Él cree que vamos a salir de esto. Aquí estamos, todavía creo que no salimos, creo que estamos ahí en hacer una síntesis, una integración, en que la respuesta tal vez la puede dar el liberalismo, ¿no? Que el liberalismo te dice, ¿no? Cómo pueden convivir proyectos de vida diferentes, ¿no? ¿Qué opinan de esto de Basadre? Las razones que llevan a dudar de que seamos un país posible, ¿no? Lástima que él no tenga una aproximación, doctrinaria al liberalismo, ¿no? Porque no le interesaba, en general no solo a él, al mundo del siglo XX no le interesó el liberalismo. Lo curioso es que cuando hace sus reconsideraciones, él dice, bueno, aquí fui muy áspero, pero nuevamente el liberalismo como que es, ¿no? O si lo menciona, lo pone en un plano romántico, ¿no? Cuestión muy elemental, pero no como una alternativa por sí misma. Sigue siendo el socialismo para él un socialismo también muy romántico, muy gaseoso, ¿no? Muy idealista, lo que marca la pauta, pero él lo pone ahí con unas palabritas muy simples que dice justicia social, ¿no? Su socialismo se reduce a eso. Y eso nos habla que no es propiamente un socialista en línea dura, ni nada parecido, como lo quieren vender algunos, ¿no? Ni apología. Y su esperanza va por ese lado, ¿no? Justicia social. Yo le quitaría socialismo a su texto y le pongo justicia social y encaja mejor. Claro. ¿No? A la verdad. Tiene un sentido de justicia. Y muy fuerte, porque lo va a acompañar toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida él va a pensar eso, ¿no? Pero nuevamente, el liberalismo no está. Y eso es lo que hace que Basadre también se ponga en un plano a lo Mariátegui, por un lado, a pesar que también otro punto es que corrige mucho a Mariátegui, elegantemente, con mucha suavidad, ¿no? Pero lo corrige. A diferencia de Prada, ¿no? Que sí lo... No, sí le da duro, le da durísimo. Pero curioso porque este libro no es muy conocido, no es muy leído, solo se cita el título del libro, pero poca gente lo ha leído. Y la frase que leí, ¿no? Pero Mariátegui, sí. Los 7 ensayos sí son leídos. Ese es un libro que tiene una cantidad de ediciones, creo que estará por las 60. Es el libro quizás más editado en la República, desde que empezó a ser redescubierto en los años 50, ¿no? Claro, le preguntas a alguien sobre 7 ensayos. Claro. O sea, Mariátegui viene a ser como el Señor de los Milagros, la Melchorita, o sea, ese nivel tiene Mariátegui, ¿no? Y él lo corrige, porque Mariátegui en los 7 ensayos, en historia, es muy ignorante. No conoce. Y tiene alardes de conocimiento muy vacío. El Mariátegui que realmente sabe lo que habla es el Mariátegui de la escena contemporánea. Que él sí conocía muy bien lo que pasaba en Europa, no tanto la historia del Perú. Y eso porque lamentablemente no tuvo una formación escolar, ni universitaria o intelectual, ¿no? Seria. Fue un diletante, ¿no? Realmente no conocía. Y para la época lo poco que se conocía de historia fue revisado después, y Basadre le va a pasar lo mismo, porque él, en el año 79, que son sus notas que va a revisar, va a hacer esas, ¿no?, correcciones a su texto, ¿no? ¿Cómo hubiera sido tener a Basadre en este tiempo, ¿no? Alguien como Basadre, ¿no? Reflexivo, generoso, decoroso en su aproximación también al que discrepaba, ¿no? Creo que eso sería un muy buen ejemplo para todos. Y respondiendo un poquito a esta pregunta, yo creo que además de todo esto que vemos y que hemos hablado a lo largo de la conversación, ¿no?, de lo que nos separa, yo creo que hay, si hay como algo que hace imposible para nuestro país, yo lo veo fácticamente, es la instalación de mafias criminales, ¿no?, con un desinterés profundo de generar valor al país en puestos de decisión políticos y de gestión pública, ¿no? Y que se sienta cada vez más posible esa oportunidad de gobernar nuestro país desde esa miseria humana, ¿no? Y lo digo así por términos también de Basadre, ¿no?, donde le estamos dando espacio cada vez más a grupos que tienen un interés nocivo para el país, para la república, para la patria, para la nación o para el pueblo en donde vives, ¿no? Entonces eso también creo que es algo que si no estamos alertas para poder
enrolarnos en un juego y una acción más social, más política, más ciudadana, creo que va a ser un Perú imposible en los próximos años y lo estamos viviendo de crisis en crisis, con un oportunismo mercantilista, mercenario, por así decirlo, en la esfera pública política. Y eso es gravísimo, ¿no? Entonces creo que ahí no solamente es un tema ya de posturas políticas y de posiciones o de cómo no llegamos a los consensos en los cómo, ¿no? Sino de ya tener intereses perversos hacia los compatriotas, hacia las personas que al final experimentan más pobreza, ¿no? Y que necesitan una atención inmediata en salud, en educación, en bienestar, en comida, ¿no? Y por otro lado también veo que hace imposible este país, que yo creo que hay consensos generales. Todos queremos, por ejemplo, el bienestar de nuestros hijos, de nuestras hijas. Todos queremos un mejor mañana, todos queremos un país, claro. Todos queremos que nuestros compatriotas no sufran, no experimenten dolor. Hay un sentimiento innato de mejoría, ¿no? Por no hablar de este porcentaje que quizás no lo comparte con estos intereses perversos o actúa de una inconsciencia, pero creo que lo que nos distancia es el cómo, ¿no? Ya, cómo lo ponemos en práctica a través de una ley, a través de un proceso, a través de la operación del Estado, la intervención pública. Y ahí solamente hacer un paréntesis, por ejemplo, ¿no? En concreto, si nosotros queremos llevar, por ejemplo, esta intención o este libro, ¿no? Movemos el aparataje público, movemos al proceso de aprendizaje, movemos la escuela y la universidad para hacerlo masivo, con una intencionalidad de intervención pública para que esto llegue, o seguimos esperando que sea, ¿no?, el ciudadano inspirado o la familia letrada, ¿no?, instruida, que siga decantando este conocimiento a las generaciones. Entonces, a mí este libro no llegó por la escuela ni por la universidad, llegó por mi abuelo, ¿no? Entonces, gracias a él pudo llegar a mí en su momento, que claro, en ese momento me parecía aburridísimo y no lo leí, pero luego lo llegué a leer. Entonces, ¿cómo hacemos esta practicidad también en la realidad, ¿no? Y como lo dice Basadre, aterrizando esta capacidad intelectual que quizás algunos de nuestros pensadores y nuestras pensadoras tienen en el país, a acciones concretas, ¿no?, que pueden deslindar un poco del mensaje grande de la acción, pero que al final pueden tener enormes resultados, ¿no? Y finalmente creo que me quiero referir a la niñez, ¿no? Nosotros vivimos en un Perú, en un país que desdeña a la niñez, ¿no? Que no tiene una conciencia de cómo se forma, cómo se gesta desde el espacio público que no existe para este desarrollo, o desde lo que reciben, ¿no? Y bueno, decimos es la esfera de la familia, pero ¿qué tipo de familia tenemos en el país, ¿no? Familias que cada vez crecen en el tema de violencia, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos arrastrando patrones estructurales sociales y no reconocemos un espacio como la escuela, por ejemplo, que puede ser una segunda oportunidad de vida, la escuela o la universidad, ¿no? Y ahí solo chiquitito, a mí el pensamiento liberal llega en la universidad pública, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a través del IPL, la Fundación Nauma, y de cual estoy muy agradecida, ¿no? Sin esa posibilidad de aprendizaje, yo no sé si estaría en esta mesa de discusión. Gracias Katy, porque creemos que nuestro esfuerzo es pequeño con todo lo que falta hacer por el país, ¿no? Cuando hablas sobre los hijos, sobre el futuro, ¿no? Creo que eso estaba presente aquí, esa preocupación de qué país vamos a dejar, porque cada vez parece más imposible lograrlo, ¿no? El mío es al toque nomás también es una relectura, y lo leí hace tiempo, es diferente, lo leí hace un mes y lo volví a leer hace poco para meternos acá en esta discusión. Y ahí me metí un poco más en el contexto y de esta violencia que mencionas, o esta normalización de tomar odios porque piensan distinto, ¿no? También estaba en esa época, ¿no? En lo que estaba alrededor, había odios encarnizados, entonces parece que no lo hemos superado. Es distinto, a pesar de que él habla de que hay una continuidad y cada parte, el Perú es una continuidad, y él se refiere que en la medida en que te parezcas menos en el problema y más a la posibilidad, a las partes anteriores, va a ser un país posible, pero creo que ahí también está difícil solucionar el tema de la violencia, o el odiarse por pensar distinto,
O sea, ¿cómo caminas después de que en redes sociales por la calle de pensar que el que piensa diferente no se merece vivir, o no se merece este país, o no se merece tal cosa por pensar de tal manera? ¿Cómo vas al mismo supermercado? ¿Cómo vas al mismo mercado? ¿Cómo vas a la misma escuela, ¿no? Entonces creo que es un problema grande el que tenemos, y ojalá que este es un esfuerzo pequeño de intentar reflexionar sobre cómo podemos ser un mejor país fuera de la academia, ¿no? Fuera de la historia y los intelectuales están pensando ahí, sino como tú lo dijiste, verlo como ciudadanos, ¿no? Cómo empezamos a pensar. Y ahí nomás lo dejaría a Diego para no quitarle más tiempo. Ahí tenemos otro problema. El costo de hacer esto en el ciudadano es alto. Tal como está la situación económica, tienen que resolver su día a día. Entonces, acceder a este tipo de conocimiento, estas discusiones, es un costo alto. Implica, incluso para entender los problemas actuales, coyunturas que no voy a mencionar del país, es enrevesado. O sea, necesitas por lo menos un momento en poner qué pasó primero, qué pasó después, y para saber quién fue el corrupto y quién no fue el corrupto, y entender y formar una opinión, cuesta. Entonces, tenemos muchas cosas en contra, y cada vez el costo es más alto para que el ciudadano pueda formarse, tomar una decisión, formarse una opinión y, bueno, tomar un rumbo, ¿no? Porque estamos, creo yo, sí lejos de la posibilidad, tal como estamos. Pero no hay que perder la esperanza. Lo dejo a Diego también ahí. Sí, no, simplemente a partir justamente de tus comentarios, Katy, a partir de los comentarios en general de toda la mesa, y volviendo, ¿no?, a esta palabra patria, que era es la tierra de los padres, y por eso Basadre propone Patrifilitria como la tierra de los padres y la tierra de los hijos. Pues surge justamente algo que nos pasa ahora, ¿no? Es, digamos, que de repente la tierra de nuestros padres no es la tierra de nuestros hijos, ¿no? Y la tierra de los padres, por ejemplo, de quienes han tenido que venir a Perú para buscar justamente un futuro, va a ser la tierra de sus hijos, ¿no? Entonces, cuando estamos en la búsqueda de este mejor país, creo que el Perú ya no es, y tampoco fue antes, solo de los peruanos, ¿no? Sino es de los peruanos y los que estamos finalmente aquí en el país buscando una mejora, un cambio, y buscando que no pase lo que quizás ya pasó con estos países que por ahora parece que se han perdido, ¿no? Que son imposibles, quizás. Como un mensaje que me parece interesante, a partir de esta palabra que propone Patrifilitria, Basadre en vez de patria, creo que vemos quiénes estamos incluidos en la búsqueda de este mejor país, y quiénes son los que tenemos que actuar justamente en que estas mafias no se apoderen del país, o que no terminen de apoderarse del país, ¿no? Eso no sé, Paul, si tienes... Sí, yo creo que ese es el lado conservador de Basadre, ¿no? Porque, claro, estamos en los años 30, como se señalaba, es un momento en el cual la gente no se movía mucho, no viajaba mucho, pero un momento, había gente que había llegado de afuera hace rato, ¿no? Y muchas de las empresas hoy día, que son símbolos del empresariado, las marcas, que están por ahí, surgen en ese periodo, fines del siglo XIX, comienzos del XX, y eran los migrantes que venían básicamente del continente europeo. Y este país se transforma, cambia radicalmente. Y antes también había llegado, pues, la presencia española también es muy fuerte, pero sobre todo la presencia española regional, ¿no? La llegada de vascos a comienzos del siglo XIX es algo no muy tratado, pero está ahí. Y vascos que llegan incluso a fines del siglo XVIII, con una mentalidad totalmente emprendedora. No venían a trabajar el campo, o sea, venían a transformar su propia realidad. Y el otro lado es los migrantes que van a llegar de la sierra del Perú a mediados del siglo XX, y que van a transformar también el país, así como lo transformaron los migrantes europeos en su momento. Ellos también tendrán su rol, ¿no? Entonces allí como que Basadre, eso no encaja, se pierde, ¿no? Quizás lo mestizo podría explicarlo mejor, de ahí sí, lo de Basadre nos ayuda, pero este punto es antimoderno, porque, a ver, años 30 se dieron 2 guerras mundiales, pero ya había pasado una. Ya había pasado matanzas severas en el Imperio Ruso. En Turquía, la matanza de griegos
y de armenios, sobre todo, que es una de las matanzas más brutales que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Y qué crees que le cuesta señalar? Yo creo que al fin y al cabo es un historiador con una vena, ¿no?, tradicionalista. Yo creo que esa vena, por ejemplo, él no pierde contacto nunca con Ribagüero. Y Ribagüero tiene dos periodos en su vida. Uno fascinante, que es el Ribagüero liberal, muy abierto, democrático, y un Ribagüero decadente, ya pro-fascista, ¿no?, pero amargado a la vez, frustrado, ¿no? Pero todos estos hombres, Ribagüero, ya Basadre es una generación ya muy posterior, Víctor Andrés Belaúnde, Mariátegui mismo, todos estos hombres eran antiliberales. Ribagüero fue liberal en su juventud, pero después será un antiliberal y se sumará al club de los antiliberales, que va a dominar la historia de las ideas en el Perú. El único pensador que se va a aproximar al liberalismo tal como lo conocemos hoy en día es un hombre de ese periodo que va a ser mal visto, que va a ser visto como un traidor, como un tipo complicado, quizás hasta malo, que es Eudosio Rabines. Eudosio Rabines, que fue comunista, en los años 40 empieza a hacer un viraje y deja el comunismo duro, era estalinista, y va a reivindicar, por un lado, el capitalismo y la democracia liberal. Pero también es un hombre con sus asperezas fuertes, pero está dentro de un contexto de Guerra Fría, un contexto de una polarización que lo obliga, por ejemplo, a apoyar la dictadura de Pinochet en los años iniciales de esa dictadura, ¿no? Entonces, estos países, no solo el Perú, son complicados, y la propuesta de Basadre ahí cojea, ¿no? Porque el mundo es más rico que una visión patrifilial, ¿no? Y todos los países se hacen fuertes por la presencia de gente que llega de afuera. Pero yo ahí no lo veo tanto con el nacionalismo, sino yo lo veo que lo trata de pensar que lo que vayas a hacer lo tienes que hacer pensando en el futuro. Porque esta patria que tú estás formando y que se viene con sus taras, dice él, del pasado, la va a heredar a alguien más. Entonces, en ese sentido, claro, ya queda para discutir luego si... o sea, yo lo inserto ahí, en el discurso del porvenir, el discurso de la esperanza, de que lo que tenemos que hacer tiene que ser pensado y que no es nuestra... Sí, lo que pasa es que el discurso de la esperanza siempre es un discurso... Todo discurso a futuro es gaseoso, ¿no? Él lo dice, ¿no? Claro, o sea, es gaseoso, complicado. No tenemos certezas, ¿no? Claro, y lo fuerte siempre es la historia, ¿no? Porque es un piso cierto, cosas que han pasado. Sabes que si vas a cometer lo que hizo ese tipo, te puede ocurrir lo mismo, ¿no? Claro. Entonces hay un antecedente, ¿no? Una jurisprudencia de situaciones, ¿no? Entonces, ahí Basadre, yo rescato esto. Este libro es básicamente un libro político. Es historiador, claro que es historiador, pero es un hombre que te habla de cómo mejorar el campo. Y habla de la perspectiva de un Estado fuerte, ¿no? Hoy se diría un Estado que incluya, ¿no? Entonces, es eso. Pero es un político que no es un liberal y que tiene estas cosillas que para un liberal, para un demócrata son complicadas, ¿no? Pero para alguien que le gusta pues la mano dura o ciertas soluciones prácticas de militares que puedan solucionar problemas y darnos un mundo mejor, quizás sí, le fascine, les llame a no solo curiosidad, sino que apoyan eso. O sea, ahí Basadre le hace un guiño a ese tipo de visión. Cuestionable, igual como... Por eso creo que ahí va a depender mucho lo de los sesgos, ¿no? Y creo que esa es una invitación también a que cualquier persona que lea esto va a reforzar las ideas y los preconceptos que tenga sobre algo, o va a tener la excusa para poder reforzar lo otro, ¿no? Y algo que se nos ha quedado, creo que sobre el tema de la pobreza de espíritu. Creo que eso es algo que sí da sí lo muestra muy claro, y creo que es una precisión muy buena de Basadre de decir cómo construimos esta moral, ¿no? Sí, y habla del clero, habla de la posición de la iglesia en la construcción de esta moralidad, de esta religión, pero cómo los seculares, los que no seguimos una religión, nos formamos en esa moralidad.
y se refiere a la templanza de este espíritu, ¿no? A la disciplina, al querer de repente un orden, no autoritario, pero sí a un orden, una organización, una armonía, una convivencia, y creo que eso yo rescato mucho también del libro, ¿no? Donde sí hace esta reflexión de más allá que si viene lo extranjero con nuevas ideas, con disrupción, también trae carácter, también trae tenacidad, también traen una forma distinta de quizás ejercer la acción, como otros no, pero creo que eso es un llamado bien interesante del libro. Gracias, Gati. Estamos llegando ya a la parte final. Ya han contestado en parte, leyendo esto, obviamente, el saber leerlo con los sesgos y con las cosas que dice y no dice, y que incluso poder diferenciar los mismos que han preparado este libro dicen que dijo, ¿no? Entonces, ese es lo bueno de leerlo, de poder aprender a reconocer qué rescatamos de este libro, ¿no? Entonces, lo dijeron un poco en este momento, pero ya para cerrar, si tuvieran que recomendarle a nuestros seguidores para que le cuenten a otros seguidores por qué deberían vernos, ¿cuál sería la recomendación de por qué tenemos que leer Perú, Problema y Posibilidad? Bueno, en principio porque es el libro escrito por el más importante historiador de la República. Y eso no es poca cosa, ¿no? Difícil que Basadre en las próximas décadas tenga un sucesor. O sea, ese es el nivel de Basadre, es sumamente importante. Y es importante leerlo porque nos obliga a buscar ese momento que decía hace un rato, en el cual pensemos en calma las cosas. Y este es un estupendo libro para eso. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Ver cosas que no me gustan, pero Basadre lo hizo en un momento convulso. Con todo lo convulso que podemos estar hoy en día como país, yo creo que no es nada en comparación a lo que esta generación vivió. O sea, vivimos una sociedad más cómoda, no nos quejemos tanto, ¿no? Sí, hay ciertas similitudes, ¿ah? No, había un golpe, esto tiene que ser con golpe. Pero aquí este hombre estuvo preso. No siendo propiamente un político, era un profesor universitario. No solo él, ¿no? Varias personas estuvo presas, ¿no? Hay crisis del 29, es otro punto. Claro, la economía, ¿no? Y ambiente de guerra en el mundo. Te golpeaban en la calle porque sí, o sea, porque querían imponer ideas, ¿no? Entonces, es importante este libro porque es un joven que piensa y es vigente desde el punto de vista de que nos regala ese espacio, ¿no? De poder pensar las cosas con calma. Gracias, Paul. Katy. Sí, bueno, yo también invitarlos a que lean este libro. Es una reflexión bien rápida de alguna forma, donde hace una síntesis de la historia con los sesgos que ya se han discutido aquí también. Y creo que va a ayudar mucho a identificar estos arquetipos, estos patrones, ¿no? Y sobre todo es un libro, creo que necesario para todo aquel que quiera hacer una acción ciudadana, una acción política. Necesario para revisarlo, para mirarlo, ¿no? Así que los invito a leerlo. Muchas gracias, Katy. Hemos llegado a la parte final. Diego, ¿alguna reflexión final? No, solo añadir, como dijo Paul al inicio, es un libro que está bien escrito y además que es fácil de leer, ¿no? Tiene tantos subtítulos que creo que facilita muchísimo la lectura de ir punto por punto y puedes regresar y todo eso. Entonces, me parece, aparte de digamos, las reflexiones que se han dado aquí y lo que mencionan ellos, es que está muy sencillo de leer y nos ayuda a conocer el Perú. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias a la Fundación. Gracias, Diego, también por compartir este proyecto y esta conducción en este primer capítulo. Vamos a tener muchos más y les agradecemos mucho si nos pueden seguir en redes. Si les gustó, compartirlo y contárselo a otros. Tratamos de reflexionar sobre el Perú a través de los libros. No importa el año que sea, pero un libro que haya reflexionado sobre cómo podemos ser un mejor país o un país posible, sin duda lo revisaremos en este programa. Muchísimas gracias.